y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo programa de Teología para Todos. Hoy con la presencia de Julián, que nos acompaña habitualmente tras la cámara, pero por la ausencia de Mónica, Julián ahora está ocupando este lugar, así que Julián, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias también por tu ayuda, hoy en cámaras, pero desde que empezamos atrás de cámaras. Bueno, padre, al contrario, para mí es un gusto. Muy bien, y tengo el gusto de decirles que vamos a comenzar ahora unos programas que son bastante más prácticos y bastante más teológicos, porque los primeros fueron un poco teóricos, un poco científicos, muchos datos. Ya vamos a empezar a hablar de algunos temas que hacen más al corazón, a la vida, que se refieren más directamente a Dios. De hecho, hoy vamos a hablar justamente sobre las perfecciones de Dios y el misterio de la Santísima Trinidad, y comenzamos a explicar un poquito el misterio de la Encarnación. Quienes estuvieron la semana pasada recordarán que terminamos hablando sobre el alma, sobre el alma humana. Dimos unos cuantos detalles. Primero vimos el origen de la vida y luego el origen del alma. Bueno, entonces algunas características de nuestro Padre Dios. En primer lugar decimos que Dios es omniperfecto, o sea que Dios es la entera perfección. Dios posee todas las perfecciones y por lo tanto no posee ninguna imperfección. Todo lo que podamos decir de Dios siempre es poco, por eso veremos que Dios es inefable. Siempre podemos compararlo con algo, pero nunca podremos expresar lo que es Dios en su totalidad. Dios, lo veíamos en las primeras lecciones al hablar de la existencia de Dios. Dios es el ser necesario porque su esencia es existir, no como el resto de los seres, que son seres contingentes, pueden existir o pueden no existir. En cambio, si Dios no existiera, no existiría nada, no hubiera existido nada, ni el cosmos, ni las personas, ni nada de lo que vemos. Dios es inmutable, o sea, en Dios no hay movimiento. El movimiento denota una imperfección. Filosóficamente se define movimiento como el paso de la potencia al acto. El movimiento es el acto que está en potencia en cuanto que está en potencia. Y evidentemente la potencia, el poder llegar a ser algo que uno no es, o estar en un lugar donde uno no está, denota imperfección. En cambio, en Dios no hay imperfección alguna, Dios es inmutable, en Dios no hay movimiento. También decimos que Dios posee la plenitud del ser. Como posee por naturaleza la plenitud de la existencia, también posee la plenitud del ser y por eso mismo no puede crecer. Y son consecuencias de esta afirmación la infinitud de Dios y que Dios es único, porque no pueden existir dos seres que sean infinitos. Bueno, Dios lo puede todo, nada es imposible para Dios, Dios puede hacer todo, evidentemente todo lo que no sea contradictorio o todo lo que no sea absurdo, como un círculo cuadrado, en fin, es algo que no se puede hacer y es un absurdo en sí mismo, pero todo lo que se puede llegar a realizar, eso lo puede hacer Dios. Además, Dios lo sabe todo, todos los secretos de la naturaleza, que el hombre poco a poco ha ido descubriendo y ha ido avanzando en este sentido, Dios lo sabe todo. Dios sabe también todos los acontecimientos de la historia. Y Dios conoce perfectamente a cada uno de nosotros. Y esto tiene que ser para nosotros muy consolador, porque Dios nos conoce a nosotros más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Y cuando uno quizá pasa por un momento
de preocupación, de angustia, de no saber cómo resolver algunos problemas, preguntarle a Dios si Dios quiere decirnos, si quiere ayudarnos, si quiere mostrarnos cuáles pueden ser la solución a esos problemas. No olvidemos que además Dios es un Padre, y como Padre amoroso que es, nos quiere y quiere para nosotros toda la paz, toda la felicidad. Qué pena que a veces gente que esté tan mal, a veces psíquicamente, esté tan lejos de Dios, o personas que tengan tantos problemas, no cuenten con la ayuda invalorable que les puede dar Dios. Bueno, Dios lo ve todo, también nuestros pensamientos y aquellas cosas que quizá no ve absolutamente nadie. Esto puede ser algo que nos ayude a tratar de comportarnos siempre como verdaderos hijos de Dios, y quizá acciones que no vea nadie, como las ve Dios, uno dice, bueno, yo las voy a hacer bien y las voy a hacer por Dios y por amor a Él, ¿no? En este sentido me viene a la cabeza el recuerdo una historia que contaba San José María Escribá, que a veces para dar una enseñanza práctica a jóvenes estudiantes universitarios, los llevaba a una catedral, por ejemplo, a la de Burgos, ¿no? Y les mostraba con detenimiento arriba, donde nadie veía absolutamente nada, porque la distancia que había desde la persona que estaba en la nave a la distancia del techo era... Pero sin embargo, subiendo hasta allá arriba se veían unos detalles cuidados, unas pinturas. Claro, porque uno dice, pero si esto no lo ve nadie. ¿Pero cómo no lo ve nadie? Esto lo ve Dios, y eso es lo importante. Y una catedral fue hecha toda para Dios. Por eso los acontecimientos más pequeños, cuando están hechos por amor a Dios, tienen un valor enorme. Entonces vale la pena fomentar esa presencia de Dios en nuestra vida. Nosotros estamos presentes ante los ojos de Dios, que lo ve todo, y vale la pena que hagamos las cosas con la mayor perfección posible, por amor a Dios, que hagamos las cosas con todo el amor que podamos. Bueno, también recordamos que Dios es enteramente justo, y dará a cada uno, a cada persona, a cada hijo suyo, aquello que merezca. Si sos tan bueno, Julián, léeme por favor la cita de la carta, muy cortita, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 de San Pablo. Cómo no, Padre. Cada uno recibirá el premio o castigo que le corresponda por sus obras durante su vida mortal. Muy bien. Y en ese sentido es bueno recordarlo y tenerlo muy presente, porque efectivamente el día de mañana, en la eternidad, estamos de paso, somos peregrinos, no tenemos morada permanente, viviremos más o menos, pero después viene la eternidad, ¿no? Y esa eternidad estará determinada por cómo hemos vivido, ¿no? Y si hemos vivido una vida buena, si hemos vivido una vida santa, si hemos tratado de hacer el bien, bueno, nuestro Padre Dios nos podrá dar un abrazo y decir, bueno, muy bien, siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, yo te consagraré en lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. Que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, porque Dios es infinitamente misericordioso y perdona siempre.